Reclutamiento de recursos humanos. A partir de la investigación, quisimos definir puntos específicos a tratar al momento de reclutamiento de RH. Con esto, nos dimos cuenta que encontrar y retener empleados con talento es todo un reto para los departamentos de recursos humanos. Y es que el talento humano forma una parte esencial de cualquier empresa exitosa. Lo ideal será siempre diseñar un proceso de reclutamiento de personal a medida de las necesidades de la empresa. Con este manual, el proceso de reclutamiento se relaciona con cada una de las etapas y de los procesos necesarios para seleccionar a nuevos empleados con potencial y ocupen vacantes nuevas o de situación dentro de la organización de la empresa. Teniendo en cuenta esto, nos dimos a la tarea de responder algunas preguntas que siempre se tienen al momento de reclutamiento. Derivado de eso, este fue nuestro resultado. ¿Cómo reclutar al personal de la empresa paso a paso? Como primer punto, identifica las necesidades. La primera etapa del proceso de reclutamiento de personal es identificar las necesidades reales que existen. Antes de crear la oferta de empleo, es necesario evaluar si se trata de una sustitución o de un nuevo puesto de empleo. En el primer caso, se busca un candidato para reemplazar a un trabajador que ha dejado su puesto. En esta situación no es tan complicado identificar la necesidad de contratación, dado que previamente ya existía. Por el contrario, si el puesto de empleo es nuevo o se requiere cambiar las responsabilidades del puesto, es necesario completar una lista de necesidades de contratación. Define el modelo de contratación. Existen muchas situaciones para contratar a un colaborador en una empresa, ya sea por una necesidad profesional permanente o porque un proyecto necesita de un tipo de profesional diferente que no posees en tu plantilla y contar con una generación de talento que no tienes. Todas estas cuestiones tienes que solventarlas antes de profundizar en cómo debe ser el candidato ideal. Crea un plan de reclutamiento. En esta etapa del proceso de reclutamiento es básico que determines una planilla con las personas encargadas de intervenir en cada etapa. Identifica quién recibirá los currículums, quién los revisará, quién se pondrá en contacto con los candidatos y quién los entrevistará. Describe el puesto de empleo y los canales para llegar a los candidatos. Como reclutador, tómate tiempo para trazar el perfil del puesto de empleo y la oferta de trabajo. Esta es la base para que un proceso de estas características tenga éxito. Objetivos de reclutamiento. En este punto tenemos claro que el reclutamiento es un proceso fundamental para que toda organización logre niveles altos de eficiencia en sus actividades a corto, mediano y largo plazo, con el fin de que dicha organización cumpla sus metas y sus misiones. Sabemos también que es de suma importancia que el Departamento de Reclutamiento y Selección contribuya y cuente con el personal calificado, actualizado y capacitado. Factores que influyen en el reclutamiento. Todas las organizaciones, ya sean grandes o pequeñas, gastan tiempo y recursos en el proceso de reclutamiento de empleados. Sin embargo, no consideran los mismos criterios. Hay factores que no son considerados por las organizaciones, pero que influyen directamente en el proceso. Los factores de reclutamiento administrativos pueden dividirse ampliamente en factores internos y externos. Y a continuación, les dejamos una lista de algunos de estos factores. Factores externos. Como primer punto, la oferta y la demanda. Estas son la métrica de las habilidades específicas requeridas en el mercado laboral. Si la demanda de una determinada habilidad es alta en comparación con la oferta, puede requerir un mayor esfuerzo de reclutamiento. Con eso se puede entender que cuanto mayor sea la tasa de desempleo en un área determinada, más simple será el proceso de reclutamiento de la empresa. Como siguiente, la tasa de desempleo. Se ha convertido en uno de los factores que influyen en el proceso de reclutamiento. El número de candidatos no cualificados es muy grande, lo cual causa dificultades para atraer y retener a los candidatos apropiados. Por otra parte, al reducir la tasa de desempleo, es importante explorar nuevas formas de reclutar candidatos. Y por último, la imagen de la empresa. Esta también influye directamente en el número de candidatos que serán atraídos por la vacante. En muchos casos, el candidato no solo tiene como objetivo el valor salarial, sino que prioriza las calificaciones y condiciones de trabajo de la empresa. Factores internos. Como primer punto, la política de reclutamiento. En esto, la mayoría de las empresas adoptan una política de reclutamiento de empleados internos y externos. El reclutamiento por indicación es uno de los más utilizados por las organizaciones, teniendo en cuenta que los propios empleados conocen mejor la empresa y su funcionamiento, facilitando la recomendación de candidatos que puedan adaptarse fácilmente a la cultura de la organización. Tamaño de la empresa.
Otro factor interno es el tamaño, que influye directamente en el proceso de reclutamiento. A diferencia de lo que mucha gente piensa, una empresa con 100,000 empleados encuentra menos dificultad en reclutar que una empresa con un promedio de 1,000 empleados. Por último, crecimiento y costo de expansión. El costo es un factor interno que es necesario tener en cuenta. Los gastos de reclutamiento se calculan para cada nueva contratación y el valor es significativo. Así que los reclutadores tienen que operar dentro del presupuesto. La mejor solución es asignar profesionales que ya tienen práctica en la función, reduciendo así la necesidad de reclutar. Siempre es importante calcular la calidad, cantidad y costes de reclutamiento, de modo que sea posible evaluar si el mecanismo es eficiente y rentable. Restricciones a las acciones de reclutamiento. Una de las cuestiones que puede restringir las acciones de una empresa y su reclutamiento son las responsabilidades profesionales que ésta tiene. Aunque la empresa quisiera realizar una acción que le favorezca sin que el empleado se dé cuenta, las responsabilidades de la empresa restringirían ese accionar, puesto que no regirse por ellas les causaría múltiples problemáticas en cuestiones legales.